quita, resta, ¿sí? Y si la existencia, la final, disculpen, y si la existencia final está restando a la inicial y a la compra, ¿qué significa? Que hace más chiquito al costo, ¿sí? Entonces, si hace más chiquito al costo, ¿qué pasa con la utilidad? Es mayor, ¿sí? Bueno, así como puede pasar para un lado, pasa para el otro. O sea, el contribuyente, manejando la existencia final, puede subir o bajar la ganancia sujeta a impuesto, en definitiva, ¿sí? Por eso es que la norma tributaria comienza con lo siguiente, no sé si está acá. Sí, comienza con lo siguiente, ¿sí? Pone el ojo primero en el inventario, porque arranca de cero. Dijo, primero nos aseguremos de que realmente el contribuyente tiene ese stock y no me está mintiendo, ¿sí? Entonces, en el artículo 56 de la ley, yo no lo transcribí, chicos, no lo transcribí igual, pero en el artículo 56, los primeros párrafos tienen que ver con normas de evaluación, que ya lo vamos a ver. Pero por allá, por último, en el penúltimo o antepenúltimo, nos dice el 56. Los inventarios, se refiere al de las existencias finales, deberán consignar en forma detallada la existencia de cada artículo con su respectivo precio unitario, ¿sí? Y eso va acompañado también con el artículo 135 del decreto reglamentario, que lo podemos leer directamente de acá del Power, que nos dice algo parecido, que los inventarios deberán consignar en forma detallada, perfectamente agrupadas por clase o concepto, las existencias de cada artículo con su respectivo precio unitario, si lo hubieran. Quiero ver si no hay sí, no, que no haya choque, digamos, de sonido. Entonces, fíjense en que nos exige la norma tributaria primero un inventario que tiene que ser hecho por el contribuyente como corresponde, ¿sí? Ese es el punto de partida, ¿sí? En cuanto, digamos, tiene que ver al análisis de las existencias finales, ¿sí? No, pasemos para acá. Fíjense en que este es el juego. Este es el juego que hemos dicho hace un rato, ¿sí? De cómo jugaría, digamos, o cómo se podría, digamos, el contribuyente, por un lado, pretendería, digamos, manejar el stock final, ¿sí? Para subir o bajar su ganancia según lo que ellos quisieran, si es que no estuviera controlado por la norma fiscal, ¿sí? Y por otro lado, por supuesto, el legislador, cuando incorporan, digamos, todo esto, estos criterios de evaluación, muchas veces también se excede y lo hacen también en búsqueda de cada vez aumentar más la ganancia que va a tributar el impuesto, ¿sí? Pero más o menos el comportamiento sería así, o el impacto, digamos, de los ajustes. Fíjense en que la existencia inicial y las compras, como los dos conceptos suman en el cálculo del costo, tienen, digamos, el mismo comportamiento. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un ajuste positivo, ya sea de las compras o de la existencia inicial, o sea que encontramos, digamos, por ejemplo, puede suceder que nos encontremos con que la teníamos mal valuadas allá el cierre del ejercicio anterior, ¿sí? Pero bueno, ya pasó ese ejercicio, no digamos que tenemos un ajuste fiscal ahí, ¿sí? Pero un ejemplo, yo siempre les dije, salvo excepciones puede haber, digamos, ajustes en la existencia inicial, porque si trabajamos bien el año pasado, no debería, digamos, impactar ningún ajuste en el presente año. Pero suponiendo que tengo un ajuste en la existencia inicial o en las compras, y ese ajuste es positivo, o sea, me suma cualquiera de estos dos conceptos, ¿cuál es la consecuencia en el costo? La consecuencia en el costo es que me va a aumentar el costo, me va a hacer más grande el costo. Y al ser más grande mi costo, ¿sí? Al ser más grande mi costo, el resultado baja. ¿Sí? El resultado baja. Al revés,
Si nosotros tenemos un ajuste que disminuye la existencia inicial o disminuye mis compras, ¿sí? Las baja, las reduce, significa que también estoy reduciendo mi costo. Bajo las existencias iniciales, bajo las compras, baja también mi costo, ¿sí? Y si baja mi costo, tengo un costo más chiquitito. ¿Qué pasa con el resultado? O la renta o la ganancia agravada que busca la administración, sube, ¿sí? Entonces, fíjense que uno es a favor del contribuyente, otro es a favor del fisco, ¿sí? La existencia, la existencia final, que es donde se pone el ojo, ¿sí? En la existencia final, fíjense en que el efecto es el contrario al que tienen las existencias iniciales y compra. Porque la existencia final, cuando sube, ¿sí? Y acá ya vayan mentalizándose, porque los criterios de evaluación que nosotros tenemos en la ley, ¿sí? En general hacen subir, ¿sí? Hacen subir la evaluación de los bienes de cambio, ¿sí? Entonces, fíjense en si sube el valor de las existencias finales por aplicación de los criterios de evaluación, entonces, en este caso, el costo disminuye. Y si el costo disminuye, ¿qué pasa con el resultado? El resultado aumenta. Y en general, esta va a ser la consecuencia, les voy adelantando, ¿sí? Porque los criterios de evaluación, ¿sí? Siempre busca evaluar los bienes de cambio a los valores más cercanos al cierre. No admite el costo histórico, ¿sí? Entonces, en la mayoría de mis casos, los ajustes que vamos a hacer van a ser en este sentido. Luego tenemos el otro efecto, el otro impacto. Si las existencias finales disminuyen, o sea, puedo bajar la evaluación de las existencias finales, entonces aumenta el costo y disminuye mi resultado. Y allí quiero que tengan en cuenta que cuando veamos los criterios de evaluación, como yo les comenté que los criterios generales de evaluación en realidad lo que hace es evaluarme los bienes de cambio cercanos al costo, en valores cercanos al cierre, o sea, valores más corrientes, pero también tenemos criterios de excepción. Y los criterios de excepción, ¿sí? Funcionan de esta forma, disminuyendo las existencias, la evaluación de las existencias finales, ¿sí? Y si disminuye esa evaluación, aumenta el costo y disminuye la ganancia. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría se queda acá con los criterios generales, ¿sí? Y nosotros tenemos 2 o 3 criterios de excepción y nunca, cuando uno les pregunta los criterios de evaluación de los bienes de cambio, se olvidan de los criterios de excepción. Y fíjense si no son tan importantes, si los criterios de excepción son los que me ayudan a bajar el resultado grabado. Entonces no tienen que olvidarse de los criterios de excepción, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. Pero como les digo, básicamente aplicamos, digamos, a las existencias finales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? El inventario. El inventario con los requisitos o reunión de las características que me pide la normativa legal y reglamentaria, ¿sí? Una vez que tengo el inventario, tengo que entrar a ver y aplicar los criterios de evaluación. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? En principio están todos desde el artículo 56, pero tenemos que distinguir a grandes rasgos. Yo miro el 56 y el 56A me trata de la mercadería de reventa y materias primas, ¿sí? El 56A, bienes de cambio o existencias de mercadería de reventa, materias primas y materiales. El B me trata de productos elaborados. Después tenemos el C, productos en proceso de elaboración, ¿sí? En el D tenemos hacienda, en el E cereales, oleaginosas, frutos y demás, y en el F cementera. Después, en otra clase, ¿ahora qué vamos a ver? Ahora vamos a ver hasta los bienes de cambio incluidos en el apartado C. Y en la clase siguiente vamos a ver todo lo que tenga que ver con la actividad agropecuaria, agrícola y o ganadera, ¿sí? Que vienen a ser desde el apartado D en adelante, junto con los artículos 57, 58, ¿sí?
Eso lo vamos a ver en otra clase. Por ahora, entonces, vamos a ver lo de los primeros apartados. Y arrancamos con el que nos indica cuáles son los criterios de evaluación para la mercadería de reventa, materias primas y materiales. La mercadería de reventa, ya sabemos que es los bienes de cambio que va a tener aquel que solamente hace intercambio, ¿sí?, de bienes, los adquiere, no los transforma, ¿sí?, sino que los revende o los vende en el mismo estado en que los adquiere, ¿sí? Este contribuyente va a tener, digamos, dentro de sus bienes de cambio solamente mercadería de reventa. Pero también tenemos ese otro contribuyente que hace transformación, que fabrica, que industrializa. Entonces, este otro contribuyente, dentro de sus bienes de cambio, va a tener, entre otras cosas, que ya vamos a ver después, materias primas y materiales, ¿sí? Entre otras cosas, va a tener materias primas y materiales. Entonces, como que este inciso cubre un poco las dos actividades, el que solamente hace compra-venta y el que fabrica, ¿sí? Pero para el que fabrica solamente vamos a ver las materias primas y materiales. ¿Cómo tenemos que evaluar estos conceptos? La norma de este apartado A me trae o me expone 3 criterios de evaluación. Y estos 3 criterios de evaluación, en principio, tienen un orden de prelación. ¿Qué significa? Que tengo que hacer lo posible por aplicar el primero. Cuando no pueda o no tenga la información o no se dé, digamos, que la aplicación del primer criterio, recién puedo ir al segundo, ¿sí? Cuando realmente pueda demostrar que no puedo aplicar el primero, tampoco puedo aplicar el segundo, recién, en última instancia, puedo ir a aplicar el tercer criterio de evaluación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer criterio general de evaluación? Y acá me dice el costo de la última compra efectuada en los 2 meses anteriores al cierre de ejercicio. Fíjense en que no es muy complicado, ¿sí? Costo de la última compra. Lo que tiene que hacer el contribuyente es ver qué es lo que compró en los últimos 2 meses, ¿sí? Y tomar la última compra. Si cierra en diciembre, tendría que buscar las compras de noviembre y diciembre, ¿sí? Pero si tengo compras, digamos, en la última semana de diciembre, no me voy a buscar la factura de noviembre, ¿sí? No, tomo la última compra, la de diciembre, ¿sí? Con respecto a todo esto, los criterios de evaluación que vamos a comenzar a ver ahora, siempre tengan a mano porque el decreto reglamentario, a partir de ese artículo 136, lo que hace el 136 es, todo el 136, lo que hace es definirme, me da las definiciones de lo que entiende por cada uno de estos conceptos que tocan, digamos, o que me indican los criterios de evaluación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como aquí el criterio de evaluación dice que tenemos que tomar el costo de la última compra, ¿sí? El costo de la última compra efectuada en noviembre y diciembre, si es que cierra en diciembre, el 136 me explica o lo que entiende o lo que debiéramos entender cuál es el costo de la última compra. Entonces dice que es aquel que resulte de considerar la operación en condiciones de contado, incrementado de corresponder en los importes facturados en concepto de gastos, hasta poner en condiciones de venta a los artículos que conforman la compra. Y me da como ejemplo acarreos, fletes, acondicionamientos y otros, ¿sí? Entonces, yo les decía, ¿sí? Bueno, voy a buscar facturas de noviembre y de diciembre, ¿sí? Bueno, pero si tengo compras en la última semana de diciembre, no tengo que buscar en noviembre, ya tomo la compra de la última semana de diciembre. Pero tengo que mirar esto. Si sabemos que esa compra de la última semana de diciembre, ¿sí?
tiene intereses implícitos, porque el empresario sí lo sabe. ¿M? ¿Por qué? Porque hizo esa compra, pero a lo mejor la financió para pagar en febrero, después de enero, ¿sí? Que todo el mundo se va de vacaciones. Entonces, el empresario está sabiendo que esa compra tiene intereses implícitos, ¿sí? Entonces, si ese es el caso, no tengo que tomar esa compra. Tengo que ir, y si la anterior está en noviembre, tengo que ir y tomar el costo de la última compra verificada en noviembre, porque es la que reúne los requisitos que pide la reglamentación, que dice es aquella efectuada en condiciones de contado. ¿Mm? Entonces, por más que tenga la compra de diciembre, ¿sí? La dejo a un costado y voy y tomo el costo de la última compra verificada en noviembre. Por supuesto, ¿qué estoy haciendo allí y más con la inflación de hoy? Porque seguramente los precios de diciembre son muy superiores que los de noviembre, con la inflación que tenemos, ¿no? Porque suponemos que nosotros, todo esto que vamos a ver ahora, los criterios de evaluación, se supone que no hay inflación, ¿sí? Que los precios debieran mantenerse, pero sabemos que no es nuestra realidad. Entonces, no es tampoco de descartar nada más esa compra de diciembre. La vamos a descartar cuando nosotros como contribuyente podamos demostrar que esos no son los precios de contado. ¿Estamos? Si no podemos demostrar que la factura de diciembre, ¿sí? Si bien nosotros sabemos que tiene intereses implícitos, pero no podemos demostrar, ¿sí? Que ese no es el precio en condiciones de contado, lamentablemente no vamos a tener que quedar con ese mayor valor. ¿Por qué digo lamentablemente y mayor valor? Mayor valor porque sabemos que con la inflación que va, todo va subiendo y nada baja. Y lamentablemente porque vamos a sobrevaluar nuestras existencias finales, ¿sí? Y al sobrevaluar nuestras existencias finales, hacemos más chiquito el costo y vamos a terminar pagando más ganancias. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que hacer un esfuerzo para demostrar que esa factura de diciembre tiene intereses implícitos para ir a buscar aquella que tenga el precio de costo en condiciones de contado, que en nuestro ejemplo sería la de noviembre, ¿sí? ¿Qué más nos dice la reglamentación? Eh, que tenemos que considerar los gastos para poner en condiciones de venta la mercadería, ¿sí? O los bienes de cambio. Cuando se refiere a estos conceptos, fíjense en que nosotros recién estamos adquiriendo la mercadería, ¿no? Es costo de compra. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos sumarle al costo. Sí, podemos tener fletes, pero cuando uno lee acarreo, flete, acondicionamientos, eh, no se confundan con los gastos de venta, ¿sí? Con los gastos de comercialización. Estos son los otros tipos de gastos. También voy a tener flete porque quizás estoy comprando estos bienes de cambio de Tucumán y me tengo que hacer cargo del flete, ¿sí? Pero también puede ser que se traten de algunos bienes en el que tenga que tener una asistencia especial o quizás estoy comprando y los tienen que venir a armar, ¿sí? Para ponerlos en condiciones de venta para el usuario, para el cliente. Entonces, se refiere a todos esos gastos, ¿sí? A todo lo que necesitemos para que el producto esté listo para la venta al usuario final o al que me compra, ¿sí? Para el cliente, ¿sí? Poner el producto en condiciones de venta, ¿sí? El flete sí, puede ser, pero es todos los otros que a ustedes se les ocurra según el tipo de bienes de cambio o según la naturaleza de los bienes de cambio que ustedes, digamos, venden, ¿sí? ¿Qué más tenemos en la reglamentación con respecto a este tema? Nada más. Vamos a la otra genial. ¿Qué pasa? Bueno, los de la virtualidad hablan cualquier cosa, activan su audio si es que Profe, necesitan. una consulta. Sí. Bueno, usted dijo que en realidad tiene que tomarse los precios de contado y si tiene intereses implícitos, podemos, por ejemplo, de esa compra de diciembre, Espera un le... ratito, sí, para. Sí. Voy a probar sin el micrófono a ver si escuchan bien.
¿No nos escuchan sin micrófono? No, No se profe. escucha nada, profe. No. Bueno, entonces seguimos con el micrófono, pero acá se escucha fuerte, chicos. Bueno, ahora sí, la compañera que estaba haciendo la consulta. Sí, profe, mi duda era que supuestamente si nosotros tenemos una compra en el mes de diciembre y tiene esos intereses implícitos, bueno, por ejemplo, si nosotros demostramos, digamos, que tiene intereses, ¿podemos tomar igualmente ese valor de diciembre y descontarle esos intereses y no ir a la compra del mes de noviembre? Sí, 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 sí puede. Lo que pasa es que sí, sí puede hacer ese trabajo, ¿sí? Ujú. La consulta, ¿cuál era? La entendieron, ¿verdad? Que tiene intereses implícitos, pero puede demostrar cuál es la porción de los intereses dentro del costo, ¿sí? Si lo puede demostrar fehacientemente, ¿sí? Puede usar esa factura de compra de diciembre desagregando los intereses, ¿sí? Lo que pasa es que cuando están implícitos es complicado, ¿no? La prueba. Claro. Bueno, gracias, profe. No, lo que pasa es que cuando a vos te dan la factura y te dicen el costo y el interés, no es implícito, está explícito. Cuando decimos que está implícito, cuando dice bienes de cambio, 20.000. Entonces, eso es complicado decir de esos 20.000, ¿cuánto es el interés implícito? ¿Sí? Eso es complicado para demostrarlo, ¿no? Para demostrarlo. ¿Mm? Bueno. Pasemos a los productos elaborados. Con respecto a los productos elaborados, acá vamos a entrar, digamos, al otro. Ah, no, no dije todos los criterios, chicos. Dije el primero recién. El costo de la última compra de los 2 meses anteriores, ¿sí? Ahora, suponiendo que no hemos comprado nada en noviembre y en diciembre, me volví a la mercadería de reventa, ¿no? No he comprado nada en noviembre y en diciembre. Entonces, si no he comprado nada, me dice la norma, se tomará el costo de la última compra efectuada en el ejercicio. O sea, tengo que ir como me dice la última compra, tengo que partir desde octubre para atrás. Octubre, septiembre, agosto, así hasta llegar a enero, suponiendo que mi ejercicio fiscal es enero a diciembre. Entonces, voy y encuentro la última compra, ¿sí? Del ejercicio. Pero cuando aplico este criterio de evaluación, acá me dice la norma, tengo que actualizar, ¿sí? El costo que encuentre lo tengo que actualizar. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde la factura, desde la época, digamos, de adquisición de ese bien de cambio hasta el cierre de ejercicio. Pero ¿cuál es la novedad aquí? Que la actualización, digamos que cuando ustedes van a leer el artículo, no sé si es 91 o 93 de actualización en la ley de impuesto a las ganancias, el primer párrafo se refiere a la actualización de todo lo que ustedes, de todas las actualizaciones que están en el texto, en todo el texto legal, ¿sí? Que eso no está activo. Lo que está activo es la actualización del segundo párrafo, que es lo que venimos viendo, que nos permiten actualizar las amortizaciones para las adquisiciones posteriores al 1 de enero del 18, nos permiten actualizar los costos de las ventas de estos bienes, de los bienes de capital, ¿sí? Para eso está activo, para el ajuste por inflación, ¿sí? Pero el resto de las actualizaciones sigue quieto. Y en el resto entra esta de los bienes de cambio. Entonces, por más que ahí diga que tengo que ir a buscar el último costo de compra y lo tengo que actualizar, el coeficiente es 1. Por supuesto que cuando ustedes hagan el examen, tienen que poner, ¿sí? Factura de marzo por 1, porque es el coeficiente de actualización vigente, ¿sí? Entonces, ese es el segundo criterio. Y el tercero, ¿cuál es? No he comprado en noviembre y en diciembre, pero tampoco he comprado en todo el año, ¿sí? Y bueno, pero si no he comprado en todo el año y a ese bien de cambio lo he vendido o lo tengo en stock, significa que tengo o viene de la existencia final del año pasado, que es lo mismo que es la existencia inicial de este año. Entonces, si ese bien está, entonces tomo la existencia inicial
la evaluación de esa existencia allá al inicio, el 1 de enero del 2022, y también lo actualizo hasta el cierre. ¿Con qué coeficiente? Repetimos, 1, porque la actualización no está activa por ejemplo, para el rubro de bienes de cambio, ¿sí? Y ahí tenemos los 3 criterios de evaluación para la mercadería de reventa. Ahora vamos a, no sé qué hice, acá. Ahora vamos al otro bien de cambio, a los productos elaborados. Los productos elaborados también van a formar parte del rubro bienes de cambio, pero de una empresa que fabrica o industrializa. Entonces, la empresa que fabrica o industrializa va a tener dentro de sus bienes de cambio materia prima y materiales, que le voy a aplicar los criterios de evaluación que ya hemos dicho hace un rato, que va para la materia prima y materiales de las empresas que hacen fabricación, y también es el mismo criterio para las empresas o los comerciantes, lo que hacen compra-venta o mercadería de reventa, ¿sí? Ahora vamos entonces a ver cómo van a evaluar los que fabrican o industrializan, pero sus productos que ya están elaborados. Entonces, en este caso puntual, ¿sí? No conocemos o no podemos conocer el valor de adquisición del producto elaborado. ¿Por qué? Porque es un producto que lo estamos fabricando nosotros. Podemos conocer el valor de adquisición de la materia prima que hemos incorporado a ese producto, pero después, ¿sí? Tenemos todo lo que es la mano de obra, los gastos de fabricación, todo lo que hace, digamos, al costo de producción, ¿sí? Entonces, para este caso, ¿sí? ¿Cuál es el criterio, digamos, que la norma considera, digamos, razonable para este caso de los productos elaborados? Dice, partamos del precio de venta, ¿sí? Partamos del precio de venta porque al precio de venta lo conocemos. Si conocemos el precio de venta, ¿sí? Conocemos el margen de utilidad y los gastos de fabricación, entonces vamos para atrás y así encontramos el costo. Porque nosotros siempre, en los criterios de evaluación que apliquemos, lo que tenemos que hacer es encontrar el costo de esos productos, ¿sí? El costo de mis bienes de cambio, porque se evalúan a su costo, no a su precio de venta, ¿sí? Entonces, en los productos elaborados, entonces la tarea viene al revés, ¿sí? Vamos a partir de los precios de venta, le vamos a descontar el margen y los gastos de venta para poder saber cuál es el valor de costo de los productos elaborados. Entonces, con número, esto lo van a ver en el trabajo práctico, pero veamos los criterios de evaluación que nos dice la norma para los productos elaborados. En síntesis, son similares a los de la mercadería de reventa, ¿sí? Similares en el sentido de cómo busca la información. Primero, fíjense, en el primer criterio nos dice que el valor a considerar se calculará en base al precio de la última venta realizada en los 2 meses anteriores al cierre, ¿sí? Así como allá aplicábamos el de la última compra, acá es el de la última venta. ¿Cuándo? En noviembre y diciembre, los 2 últimos meses anteriores al cierre, ¿sí? Entonces, trabajo con ese precio de venta. ¿Tengo la información? Por supuesto que tengo si es que vendió. Si vendió hasta el 31 de diciembre, tomo el precio del 31 de diciembre, ¿sí? A ese precio le descuento estos conceptos, los gastos de venta o los gastos de comercialización, que son estos los directos de comercialización, el margen, que ya vamos a ver cuál es el margen que corresponde aplicar, y allí vamos a tener el costo, ¿sí? ¿Qué pasa si no tenemos no se registraron ventas de ese producto, ¿sí? En noviembre y diciembre. Entonces también, igual que el criterio anterior, me dice, vaya y busque, ¿sí? Si no existen ventas en el precitado lapso, para el cálculo se considerará el precio de la última venta realizada. ¿Cuándo? De enero a octubre, en el resto de los meses del ejercicio, ¿sí? Y a esa venta de enero a octubre le vamos a restar también los gastos de venta
y el margen de utilidad contenida en el precio, ¿sí? Por supuesto que aquí también usa la actualización, ¿sí? Tenemos que actualizar toda igual que en el caso de la mercadería de reventa, ¿sí? ¿El coeficiente también es 1, profe? ¿Cómo? ¿El coeficiente también va a ser 1? Ah, sí, porque ya dijimos, todo lo que vemos en criterios de evaluación de bienes de cambio, todo lo que diga coeficiente es 1. Y el tercer criterio, así como cuando vimos mercadería de reventa, nos llevó a buscar la evaluación en las existencias iniciales, ¿sí? Acá es al revés. Acá buscamos el precio del contribuyente, fíjense, al cierre. Cuando no se hubieran efectuado ventas, deberá considerarse el precio de venta para el contribuyente a la fecha de cierre de ejercicio, menos los gastos, menos el margen. Este precio no tengo que actualizarlo, porque es el precio al 31 de diciembre. Es el precio que tiene el contribuyente, el precio al que él está exponiendo, exhibiendo para vender sus bienes de cambio, ¿sí? Entonces, si no hubo venta los últimos 2 meses, si no hubo venta en todo el año, entonces voy a buscar valuar este producto elaborado en función al precio de venta que tiene el contribuyente al cierre del ejercicio. Por eso volvemos a decirles, ¿sí? En general, los criterios de evaluación me busca, digamos, o lo que hace es sobrevaluarnos los bienes de cambio, porque los lleva a los valores más cercanos al cierre. Acá directamente considerando el precio del venta al cierre, pero en el caso de la mercadería de reventa, fíjense en también un costo cercano al cierre o con la actualización, digamos que ahora es 1, pero si eso se llega, digamos, a reflotar, fíjense en que también con la actualización lo vamos a tener a valores de cierre, ¿sí? Ahora, como les digo, siempre tenemos que, cuando, cuando no entendamos qué se entiende por precio de venta, por margen de utilidad, ¿sí? ¿Qué les dije? Todos los conceptos o las definiciones la vamos a encontrar en la reglamentación. Entonces, vamos a la reglamentación, no sé si acá está, sí. Vamos a la reglamentación a leer algunos conceptos, ¿sí? Que hemos utilizado en estos criterios de evaluación para los productos elaborados. Y en principio, fíjense en que en el 136B me define lo que se entiende como precio de la última venta. Y también me dice lo mismo que hemos visto hace rato para la mercadería de reventa. Nos dice que es aquel precio que surge de considerar la operación realizada en condiciones de contado. Idéntico criterio se aplicará en la determinación del precio de venta para el contribuyente, que es el último criterio de evaluación para los productos elaborados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el precio que tenemos que aplicar? El precio en condiciones de contado. Si el contribuyente tiene 3 o 4 precios, entonces no tenemos que agarrar ni el mayor ni el más chiquito, según nuestra conveniencia, no. Tenemos que buscar aquel precio en condiciones de contado, aquel al precio al que él le vende a su cliente que viene y le paga, digamos, en el acto, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Fíjense, nos define también qué se entiende por gastos de venta, ¿sí? Los gastos de venta son aquellos incurridos directamente con motivo de la comercialización de los bienes de cambio. Y acá nos dice como ejemplo, fletes, comisiones, empaques, etcétera, ¿sí? Gastos de venta, ¿sí? Son gastos, digamos, relacionados con la comercialización. Cuando vimos los criterios de evaluación de la mercadería de reventa, eran gastos de compra relacionados con adquirir el producto y dejarlo listo para la comercialización, ¿sí? Acá no, acá los gastos de venta son aquellos gastos que se originan en ocasión de la comercialización, ¿sí? Por ejemplo, el flete para el cliente, si es que le ofreció un seguro, comisiones de vendedores, a eso se refiere. Incluso el impuesto a los ingresos brutos. ¿Qué más tenemos en el 136? Margen de utilidad neta.
¿Qué nos dice con respecto al margen de utilidad neta? El que surja por aplicación del coeficiente de rentabilidad neta asignado por el contribuyente a cada línea de producto, a cada línea de producto. O sea que en principio me dice que el margen que tengo que usar, ¿sí? En principio podría ser aquel que el contribuyente calcule, pero por línea de producto. No sé, me imagino, por ejemplo, vende productos electrónicos, van a tener un margen, pero vende muebles de oficina, va a tener otro margen, ¿sí? Entonces, utiliza o calcula márgenes de utilidad por líneas de producto. Pero también me da otra alternativa, y esto, en este caso, en la utilización de los márgenes, no hay un orden de prelación, como en los criterios de evaluación, ¿sí? Cuando hay un orden de prelación, significa que no hay opción, que el contribuyente no puede optar por uno o por otro, sino que debe respetar el orden que le da la norma, ¿sí? En el tema del uso del margen, acá nos dice que podemos, no lo dice así, pero como no nos exige un orden de prelación, nosotros sabemos que podemos optar por un margen por línea de producto o por un margen general, genérico, ¿sí? Que es la segunda opción. Me dice en la reglamentación, el procedimiento de determinación de dicho coeficiente deberá ajustarse a las normas y métodos generalmente aceptados en la materia, debiendo demostrarse su razonabilidad. Y sin perjuicio del procedimiento dispuesto precedentemente, sin perjuicio del margen por línea de producto, el margen de utilidad neta podrá determinarse mediante la aplicación del coeficiente que surja de relacionar el resultado neto del ejercicio que se liquida con las ventas del mismo ejercicio. Y tal coeficiente será de aplicación a todos los productos. Díganme si quizás, digamos, la segunda alternativa es más práctica para el contribuyente, ¿sí? Ahora, bueno, hay que ver después cómo dan los resultados, los números, ¿sí? Hay que hacer una planificación fiscal con respecto a ese tema. Pero en la primera hay más trabajo. Debe trabajar más el contribuyente porque debe exponer o demostrar un margen por cada línea de producto. Si le conviene o no, no sabemos, porque eso depende de qué es lo que venda. Pero la segunda alternativa es más práctica, ¿sí? Directamente le dice, búsquese o calcule el margen general. O sea, básicamente no es tan así. Trabaje con su estado de resultados, básicamente, ¿no? Pero no, ¿por qué les digo no es tan así? Porque el párrafo siguiente dice, a los efectos del cálculo establecido en el párrafo anterior, que se refiere al margen general, se considerará como resultado neto del ejercicio al que corresponda a las operaciones ordinarias de la empresa. O sea que no es tan así que voy a buscar el resultado neto del estado de resultado, porque ese resultado puede tener operaciones extraordinarias también, ¿sí? Y luego me dice que ese resultado determinado conforme a normas de contabilidad generalmente aceptado, etcétera, etcétera. Luego, por si no nos quedó claro, me dice en el párrafo siguiente, a los fines indicados, en ningún caso se incluirán ingresos provenientes de reventa de bienes de cambio, prestación de servicios u otros originados en operaciones extraordinarias de la empresa, ¿sí? Y la exclusión de estos conceptos conlleva, por supuesto, la eliminación de sus respectivos gastos. Entonces, lo que en principio parecía más práctico, más fácil, que yo les decía, agarran el estado de resultados, ¿sí? Y directamente dividen la renta neta por las ventas, no es tampoco tan así, ¿sí? Me admite un margen general que le decimos, ¿sí? O sea, no por línea de producto, pero tenemos que trabajar un poquito también la información, ¿sí? Por ejemplo, si he vendido, si dentro de mi resultado, al margen de vender productos elaborados, he hecho algunas operaciones de compra-venta, ahí ya no. Esas operaciones de compra-venta no deben intervenir en mi margen, en el cálculo del margen de los productos elaborados, ¿sí? O por ahí pude haber hecho operaciones, digamos, tangenciales, digamos, a mi actividad normal. Por ejemplo, no sé, porque
porque se está cobrando una buena tasa de interés, el contribuyente pudo haber comenzado a prestar dinero, préstamos de dinero y cobra interés, ¿sí? También van a reflejar, digamos, esta actividad se va a reflejar en los ingresos y en los gastos, pero no podrían jamás intervenir en el cálculo del margen para evaluar mis bienes de cambio de productos elaborados, ¿sí? O sea que no es tampoco tan fácil de que sea un margen de todo, del estado de resultados, no. Hay que analizar y abrir qué tiene ese estado de resultados, ¿sí? Y solamente calcular todo lo relacionado con mi venta de productos elaborados, ¿sí? Bueno, o fabricación de productos elaborados, fabricación y venta de mis productos elaborados. ¿Qué más tenemos acá? Ah, en el tema de la elección del margen, si elijo por línea de producto o elijo este margen más genérico, ¿sí? Realizada la opción por uno de ellos, tengo que mantenerlas por 5 ejercicios fiscales, ¿sí? No es que un año voy a cambiar, el otro no me conviene, cambio para el otro, no. Elegido una opción, se la debe mantener. Bueno, después la misma, si volvemos al texto legal, en el mismo inciso o apartado B de productos elaborados, tenemos un apartado 2. Este apartado 2 me dice, cuando se lleven sistemas, voy a leer la filmina mejor, cuando se lleven sistemas que permitan la determinación del costo de producción de cada partida de productos elaborados, se utilizará igual método que el que hemos aplicado para las mercaderías de reventa, ¿sí? Pero, ¿en qué va a cambiar? En que vamos a considerar como fecha de compra el momento de finalización de la elaboración de los bienes. En estos casos, la asignación de las materias primas y materiales a proceso se realizará teniendo en cuenta el método fijado para la evaluación de las existencias de dichos bienes, ¿sí? En realidad, esto tiene, después lo pueden leer, digamos, en doctrina, ¿sí? Pero no es, digamos, el método, digamos, que utilizamos para hacer la evaluación en la práctica, ni en los parciales, ni en los finales. Pero sí, léanlo, digamos, para que sepan que existe, ¿sí? Por ahí lo que se cuestiona un poco, ¿sí? Es que los que lleven sistemas, digamos, sistemas, digamos, para la determinación del costo de producción, muchos autores critican de que la norma del impuesto no aclaró si va a aplicar, digamos, lo que es el costo por absorción, donde ponemos todo lo que necesita el producto para fabricarse, que son los costos directos y los gastos indirectos de fabricación, o si se refiere únicamente al costeo variable, ¿sí? Que son solamente los directos. Entonces, un poco, digamos, entran, digamos, a cuestionar ese tema, es qué sistema de costeo es el que considera la norma y ni la ley ni el decreto, digamos, lo aclara, ¿sí? Entonces, un poco, no lo vi nunca, digamos, cómo se aplica, digamos, en la práctica, como les digo siempre, cuando determinamos el impuesto en la práctica, cuando tomamos examen, cuando enseñamos, digamos, los trabajos prácticos, siempre usamos, digamos, los otros criterios de evaluación, ¿sí? Esto para mí, digamos, no, pero léanlo para que sepan que existe, ¿sí? Y por si alguna vez le preguntan, tampoco casi preguntamos, les aviso, ¿no? Como hemos evaluado la materia prima, hemos evaluado el producto elaborado, pero ya, digamos, en su versión final. Entonces, esta empresa que fabrica e industrializa, sabemos que siempre va a tener, porque nunca paran la producción, porque hay que hacer el inventario para después poder, digamos, hacer la determinación de la ganancia para el impuesto a las ganancias. ¿O escucharon que alguna vez algún contribuyente detiene toda su fábrica porque tiene que hacer este trabajo? No, la fábrica sigue, ¿sí? Y en eso de que la fábrica sigue, nos está faltando, digamos, también otros bienes de cambios, que son los que están en esa transición entre que
se incorporó la materia prima, pero, y pudieron haber incorporado, digamos, los otros elementos, pero todavía no salió la versión final, el producto elaborado, ¿sí? Está en el camino. Ahora, si está en el camino, pero ¿en qué etapa de ese camino? Entonces, esos productos también son bienes de cambio. ¿Mm? Y la norma, ¿qué es lo que me dice? Que a estos productos los vamos a evaluar, ¿sí? Como evaluamos los productos ya elaborados en su versión final. ¿Recuerdan los criterios de evaluación? Era tomando el último precio de venta, de la última venta en los últimos 2 meses, descontado los gastos de venta y el margen de utilidad. O la última venta del año, ¿sí? O, en caso de que no hubiera vendido nada en el año, el precio de venta del contribuyente al cierre, siempre descontado los gastos de venta y el margen de utilidad, ¿sí? Entonces, para los productos en curso de elaboración me dice, aplique esos mismos criterios, pero, agréguele el porcentaje de acabado. O sea, en ese inventario que le dijimos que hay que hacerlo antes de comenzar a hacer los criterios de aplicar los criterios de evaluación, en ese inventario nosotros hemos tomado registro también de los productos que están en proceso de elaboración. Y en esa toma de registros, como ese inventario es detallado, quiere que lo hagamos con las características, la referencia y todo lo que nos pide, fíjense en si no nos vamos a dar cuenta en decir, che, estos productos en curso de elaboración, veamos en qué etapa están. Y seguramente el contribuyente tiene su ciclo, digamos, de producción para reconocer en qué etapa está, si está en la inicial o está en la final, que son los dos extremos, pero siempre voy a tener también etapas intermedias, ¿sí? Entonces, de allí va a salir o va a surgir el porcentaje de acabado en analizar las etapas, digamos, de productivas que tiene, digamos, las fábricas, ¿sí? ¿Qué es lo que me trae el 136F, que es el que me trae las definiciones de todo lo que yo no pueda entender de los criterios de evaluación? Me dice el inciso F, a los efectos de la determinación del porcentaje de acabado, se deberá tener en cuenta el grado de determinación que tuviere el bien respecto del proceso total de producción, ¿sí? O sea, nada nuevo. Y ahí terminamos lo del 56A, el 56B y el 56C. Y ahora vamos a ver los otros casos que les digo que son tan importantes, o a veces quizás más importantes, que los criterios generales de evaluación, que son lo que le llamamos los criterios de excepción, ¿sí? Estos, en principio de entrada, son opcionales, no son obligatorios, ¿sí? Pero como les he mostrado en el cuadrito ese donde poníamos las flechitas que subían y bajaban, ¿qué habíamos visto en ese cuadrito? Que estos criterios que son opcionales, ¿sí? Le ayudan al contribuyente, ¿sí? A tributar en función de su capacidad contributiva, o sea, lo que le corresponde, y no sobrevaluando su stock, ¿sí? Por eso es que, como son a favor del contribuyente, son opcionales, no son obligatorios. Veamos. Entonces, nosotros ya hemos aplicado los criterios generales de evaluación, los que acabamos de leer en el artículo 56, ¿sí? Y nos damos con que las existencias están sobrevaluadas. Entonces, ¿qué es lo que decimos? A ver, la norma nos trae ciertos criterios, ¿sí? Veamos si podemos aplicarlo o veamos si nuestro caso puede encontrarse encuadrado en estos criterios de excepción, ¿sí? ¿Y cómo hacemos? Vamos y veamos qué dice el artículo 60 de la ley. El artículo 60 de la ley nos dice, a los fines de la evaluación de las existencias de bienes de cambio, dice, cuando pueda probarse en forma fehaciente, hecho y prueba, ¿no? Cuando pueda probarse en forma fehaciente que el costo en plaza de los bienes a la fecha de cierre
es inferior al determinado de acuerdo con los criterios de evaluación, y allí dice podrá, por eso le decimos son opcionales, podrá asignarse a tales bienes el costo en plaza, ¿sí? Por supuesto, sobre la base de, o lo que surja de la documentación probatoria o respaldatoria. Luego me dice que para hacer uso de esta opción se debe informar a la administración la metodología empleada para determinar el costo en plaza. Y eso lo tiene que hacer en oportunidad de presentar la declaración jurada correspondiente al periodo que estamos trabajando, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos acá para aclarar? Primero, vamos al 136 otra vez. En el 136, como acá me habla de costo en plaza, tenemos que saber qué es lo que es costo en plaza. Me parece que hay alguien con audio activado. El 136, en el inciso G, me indica que el costo en plaza es el que expresa el valor de reposición de los bienes de cambio en existencia por operaciones de contado, volvemos a reiterar, y teniendo en cuenta el volumen normal de compras que realiza el sujeto, ¿sí? O sea, ¿qué es costo en plaza? Valor de reposición. O sea, es lo que me cobra el proveedor para volver a comprar la mercadería, ¿sí? Ese es el costo de reposición. El 146, ¿lo puse acá o no? Sí, el 146 del DR. Bueno, antes de pasar al 146, en condiciones de contado ya lo hablamos muchas veces, ¿sí? Pero acá me agrega, cuando define el 136G al costo en plaza, me dice, y considerando un volumen normal de compras, O sea, al margen de que el precio que me está pasando el proveedor tiene que ser el precio de contado, también tiene que ver con que tiene que ser el precio normal, en condiciones normales de venta de él y de compra mía. Por ejemplo, un precio que no está o que no es el normal, en condiciones normales de venta o de compra, puede suceder, ¿sí? Cuando supongamos, nuestro proveedor está liquidando el stock porque cierra la empresa, ¿sí? Entonces, si está liquidando todo porque cierra, porque se va del país, eso no es un precio normal o no es en condiciones normales de venta, sino es una condición excepcional por cierre del local, por cierre de la fábrica. ¿Sí? Entonces, a eso apunta, digamos, cuando buscamos el costo de plaza, es el valor, nosotros decimos valor de reposición, le preguntamos al proveedor, pero el proveedor nos tiene que pasar el precio en condiciones de contado y el precio en condiciones de venta normal, ¿sí? ¿Qué más? Y el 146, por si no nos queda claro, nos dice, el 146, a lo efecto de la opción prevista del costo en plaza, nos dice que como documentación probatoria, porque fíjense en que cuando me da este criterio de excepción la ley, me dice que tengo que tener documentación probatoria, ¿sí? Y que tengo que informarle al fisco. Tengo ahí varios requisitos que cumplir. Y el 146 me ayuda y me dice, la documentación probatoria puede ser facturas de ventas, dice, pero en realidad son facturas de venta del proveedor, tendría que ser facturas de compras mías, puede ser, ¿sí? Anteriores a la fecha del cierre de ejercicio en los casos de reventa. Pueden ser también cotizaciones en bolsas o mercado, si es que se trata de un producto que tiene cotización conocida, ¿sí? Pero también pueden ser facturas de venta representativas anteriores a la fecha de cierre en los casos de mercadería de propia producción. O sea, lo que me ayuda, el 146 me ayuda a, con el tema este de qué es lo que puedo, digamos, oponer como documentación respaldatoria, ¿sí? ¿Por qué le digo oponer? Porque en realidad el fisco me va a venir a controlar. Si acá la norma me dice que
si hago uso de este régimen de excepción, me indica que tengo que informarle a la AFIP. Y cuando le informemos a la AFIP, ¿qué le vamos a informar? No es solamente una multinota donde le digo que hice la opción del costo en plaza, sino que le voy a informar con un respaldo documental. Entonces, lo que hace el 146 es decirme cuál es el respaldo documental o la documentación fehaciente que tengo que tener, ¿sí? Para este tema. Algo para, antes que pasemos a otro tema, pero lo vemos en la última. No, sigamos y después lo vemos igual. Bueno, sigamos con los criterios de excepción, ¿sí? Vimos el 60. Ahora vamos a ver otro que no está en la ley. No está en la ley, pero está en la reglamentación. Si vamos al decreto reglamentario, el 147 del DR, el 147 me trae dos criterios de excepción, ¿sí? Uno es el costo en plaza, que ya vimos, digamos, en el texto legal. Pero el costo en plaza que vimos en el texto legal era para un caso en particular, que era ese que cuando yo aplicaba los criterios de evaluación, me daba con que mi mercadería quedaba sobrevaluada, comparándola con el costo en plaza o el valor de reposición, ¿sí? Entonces, para ese caso, podía aplicar el valor en plaza como criterio de excepción. Pero ahora el decreto reglamentario me presenta otro caso en el que también puedo hacer la opción de aplicar el costo en plaza. ¿Y cuál es ese otro caso? Nos dice la reglamentación. Cuando los sujetos que deban valuar mercaderías de reventa, acá no es para productos elaborados, ¿no? En razón de la gran diversidad de artículos, cuando tengan dificultades atendibles, digamos, dificultades en aplicar los sistemas de evaluación que hemos visto hace un rato, ¿sí? Nos dice que va a poder, a tal efecto, también aplicar el costo en plaza, ¿sí? Cuando dice en razón de la gran diversidad de artículos, siempre damos el mismo ejemplo y decimos, por ejemplo, las ferreterías, los tornillitos, los clavitos, ¿sí? Imagínense que no va a andar el contribuyente contando, porque cuando se hace el inventario, vieron que exige, digamos, detalle el inventario, ¿no? Pero imagínense si tenemos que andar valuando artículo por artículo un clavito y un tornillito, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, podemos hacer el uso de la opción del costo en plaza, ¿sí? El 147, primer párrafo. Pero el mismo 147, en su segundo párrafo, me trae un criterio de evaluación también de excepción, pero no es el costo en plaza, sino que le llamamos probable valor de realización menos sus gastos de venta. Pero este segundo criterio, digamos, de excepción, es aplicado para el siguiente caso, ¿sí? ¿Qué dice acá? Para los bienes de cambio con pérdidas de valor. Para aquellos que están para aquellos en las que el contribuyente o el comerciante no puede venderlos a un valor igual que aquel bien que está en condiciones de venta para el cliente, ¿sí? Este no reúne ese requisito, porque a estos bienes de cambio algo le sucedió que no tiene las mismas características de aquel bien que lo pusimos en condiciones de venta. Pudo haberle sucedido algo en el sentido de que se pudo haber dañado, pero también pudo sucederle algo que nadie lo tocó al bien, pero hay un avance tan rápido de la tecnología, por ejemplo, que si bien nadie lo tocó, nadie le hizo daño, pero ese bien igual no vale lo mismo. ¿Por qué? Porque la utilidad que tiene para el cliente no es la misma que otro producto tecnológico que traje ayer y a ese lo tengo hace un año. ¿Sí? Entonces, el cliente siempre se va a llevar, digamos, lo más moderno, ¿sí? Entonces, puede ser una u otra la causal, pero en realidad se trata de bienes que no tienen el mismo valor para el cliente ya, ¿sí?
Y eso puede suceder porque se dañaron o simplemente porque pasaron de moda o la obsolescencia, digamos, los contaminó. ¿Mm? Entonces, cuando se trate de esos bienes fuera de moda, deteriorados, mal elaborados o de cualquier forma hayan disminuido su valor, entonces podemos hacer, digamos, para esos bienes, ¿sí? Aplicar un criterio de excepción que se llama probable valor de realización, que sería el valor de venta, pero no es el precio de venta normal, ¿no? No, es el precio de venta para ese bien en particular que está obsoleto. Es a lo que yo pienso que puede venderse, que no es el valor de venta de un bien en condiciones de iguales, ¿sí? O en condiciones de ser vendido. Y le resto los gastos de venta, ¿sí? Por ejemplo, la comisión del vendedor. ¿Sí? Entonces, este criterio de evaluación también, digamos, puede ser, digamos, de mucha aplicación, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Estos son otros casos. Veamos. Bueno, estos son cositas que anoté acá, que ya hablamos, pero vamos a reforzarlas. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos o hacemos, digamos, el inventario final, ¿sí? Ese inventario detallado para después comenzar a aplicar los criterios de evaluación, puede pasar, ¿sí? Puede pasar que nos falte mercadería, ¿sí? Pero la mercadería que nos está faltando no se nos puede, digamos, perder o desaparecer tan fácilmente mercadería, ¿sí? Hay rubros en lo que sí es conocido que la mercadería, digamos, debe desaparecer. Por ejemplo, es el rubro de los laboratorios, ¿sí? Por ejemplo, ahí, cada vez que los laboratorios tienen que destruir, digamos, los por favor. Cristian. Sí, lo silencié, pero esto por qué. Bueno. Digamos, sabemos qué pasó. Entonces, volviendo, entonces los laboratorios sí están, digamos, como autorizados, ¿sí? De que todos los productos que tienen que desaparecer porque están vencidos o la mala calidad o no sé, o un producto que luego puede suceder que se los retira de la venta, no es que los tira a la basura, sino que tienen que llevarlos a un depósito y son controlados por el Ministerio de Salud y tienen que tener un certificado, se les emite un certificado, digamos, que dejaron esos productos para destrucción, ¿sí? Pero eso es porque es una actividad controlada por el tema de la salud humana. Pero por ahí, en el resto en el resto de las actividades normales y habituales, ¿qué hacemos? Bueno, para el resto de las actividades, podemos tener, como en este caso del supermercado, pruebas por acta de escribano, ¿sí? Pruebas por un acta de escribano público. Siempre tenemos el escribano para lo que queramos, ¿sí? Lo llamamos y que vea que se está destruyendo, digamos, esta mercadería, ¿sí? Acá dice también, o el ente municipal de Contralor, vieron que también tienen la municipalidad sus sectores de salubridad, higiene y no sé qué más. Bueno, también podemos hacer que el municipio nos elabore, digamos, un acta de que esos productos se están destruyendo, ¿sí? Por ejemplo, alimentos, ¿sí? Alimentos en mala calidad. ¿sí? Bueno, entonces, pero siempre, les repito, siempre buscando esa documentación respaldatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que se pone el ojo en las existencias finales, se pone el ojo en las existencias finales, ¿sí? Y siempre, digamos, el fisco va a buscar que nosotros, digamos, tengamos existencias finales. Siempre va a buscar aumentarnos las existencias finales, tanto en cuanto a su cantidad
como en cuanto a su valuación. Por eso es importante el inventario ese que nos dice detallado, porque para poder defendernos en cuanto a la cantidad, ¿sí? Y por eso es importante, si es que hacemos destrucción, tener los comprobantes. ¿Por qué? Porque así no nos ajusta aumentando la cantidad, ¿sí? Y por eso es importante también tener la documentación respaldatoria de los precios. ¿Para qué? Para que no nos ajusten en elevar los precios. Porque siempre que nos aumenten las existencias finales en cantidad o en valuación, lamentablemente nos hacen chiquitito el costo y la ganancia se hace grande para pagar el impuesto, ¿sí? Entonces, ¿dónde va el ojo? En las existencias finales. Repito, no quiere decir que las iniciales y las compras no tengan ajustes, pero son los menos, ¿sí? Vamos a otro tema también, ¿sí? Si nosotros leemos el artículo 61 de la ley, acá, el 61, fíjense en que nos dice, el título nomás dice, retiro de mercadería para uso personal y otros fines. Cuando el contribuyente retire para su uso particular de su familia o destine mercadería de su negocio a actividades cuyos resultados no estén alcanzados por el impuesto, ejemplo, donaciones, entonces nos dice que a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias, todos esos actos o hechos se van a considerar que se realizaron al precio que se obtiene en operaciones onerosas con terceros. ¿Qué nos está diciendo? Que el autoconsumo y la disposición gratuita de los bienes de cambio van a generar renta grabada o ingreso grabado en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, esto no tengo que olvidarme. No tengo que olvidarme que este concepto está grabado, ¿sí? Es un ingreso grabado para ganancia. Después tenemos acá tres jurisprudencia, que tenemos Bodega San Telmo. Y fíjense en que en Bodega San Telmo, que es del 2005, este es de la Cámara, en este caso, el contribuyente hizo uso de los criterios de excepción, ¿sí? Del costo en plaza. Hizo uso de los criterios de excepción, pero cometió dos errores. El primero es que no informó. No informó, vieron que la norma es clara cuando pide, digamos, que se informe al fisco sobre el criterio utilizado, que ejerció la opción. Bueno, pero acá Bodega San Telmo primero no informó y se defendió con la excusa de que al presentar la declaración jurada, allí implícitamente ya estaba informando que hacía uso de la opción, ¿sí? El tribunal responde que, como está, digamos, escrito aquí en la norma legal, no se podía entender que eso era, digamos, un informe, digamos, esa información así como lo hizo implícitamente, no se podía entender que podía ser así, que debía ser expresa, porque la norma, digamos, nos pide que informemos y al momento de presentar la declaración jurada, o sea que tiene que ser expresa, lo harán con multinota, pero tienen que expresar y exponer que están haciendo uso de la opción. Y como les digo, tampoco es de decir hago uso del costo en plaza, no. La documentación respaldatoria, que es lo que también me exige la norma, si hago uso de la opción, ¿sí? Tengo que demostrar cuál es mi costo en plaza. Y ese es el segundo error de Bodega San Telmo, porque lo de la información, el tribunal le rechazó por los dos temas, porque no informó y porque no pudo demostrar el costo en plaza. La Cámara por ahí dijo que está bien lo de la información, ¿viste? Está bien si no cumplió, pero la Cámara hizo hincapié en que no pudo demostrar cuál era su costo en plaza. Entonces, fíjense en que Bodega San Telmo no hizo bien los deberes justamente en los requisitos que me pide la norma. Y nosotros siempre decimos, cuando las normas tributarias nos dan o nos otorgan algún beneficio, ¿sí? De deducción, de atenuación, de exención, lo que fuere, todo beneficio está sujeto a requisitos y o condiciones. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es saber si es que podemos
cumplir esos requisitos y o condiciones. Y recién decir voy a usar el beneficio. No es usar el beneficio y después veo cómo cumplo los requisitos, no, ¿sí? Porque justamente, por eso justamente todo está condicionado, ¿sí? Al cumplimiento de requisitos. En Burbuy, el caso de Burbuy es un caso que importaba mercaderías, ¿sí? Y en el proceso de importación hubo problemas en aduana y tuvo que, creo que, no sé si un año tuvo que pagar de alquileres de los depósitos aduaneros, que son carísimos, ¿sí? Entonces, todo ese costo extraordinario que tuvo, y se lo digo, justamente estoy poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Costo extraordinario en pagar estos alquileres de los depósitos aduaneros, intentó, digamos, afectar la evaluación de los bienes de cambio, ¿sí? Con estos costos extraordinarios, ¿sí? Por supuesto, salió a favor del contribuyente diciendo que, como es un costo extraordinario, tiene que haber directamente un cargo al ejercicio. Va directamente como resultado, digamos, negativo, ¿sí? No activado, digamos, en los bienes de cambio, ¿sí? Y después, porque vieron que siempre se trata de evaluar las mercaderías, pero no con cuestiones anormales, siempre busca el precio de contado en condiciones normales, ¿sí? Entonces, este gasto era totalmente anormal y extraordinario, ¿sí? Jamás podría ya tocar el costo de los bienes de cambio. Y después que tenemos Pride Internacional, es un caso, esto es un caso particular, ¿no? La actividad petrolera. Fíjense en que cuando vimos el otro criterio de excepción, que era el del valor probable de realización menos los gastos de venta, esta empresa con actividad petrolera tenía bienes que decían que estaban totalmente obsoletos, ¿sí? Entonces, no tuvo mejor idea que valuarlo a cero, porque no tenían valor de venta, ¿sí? O sea, vieron, valor probable de realización es el valor de venta de ese producto obsoleto, ¿sí? Entonces, para Pride, ese producto no valía nada. Entonces, le da un valor cero. ¿Qué sucedió? ¿Estaba mal o estaba bien? Y pudo haber estado bien, nadie discute, pero para la poca suerte, digamos, de la empresa, viene la administración en periodos posteriores al que Pride hizo esto y detecta que esos bienes sí fueron vendidos y tuvieron un precio que no era cero. Entonces, ¿qué pasa allí? Vino y le ajustó la declaración jurada de los periodos anteriores, porque el valor neto de realización o el valor probable de venta no era cero. ¿Por qué va a ser cero si allá lo terminó vendiendo en X pesos? ¿Sí? Entonces, no es tampoco, como les digo siempre, volvemos, ¿sí? Prueba fehaciente. Irse al extremo de ponerle cero, de evaluar un producto a cero,
2. 2. Le siguen 45. Bueno. 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 Eso ahí está en 2.17, en 140 ahora. Y ahí lo tenías 45. 45 era el anterior. Bueno. Bueno, chicos, igual ya pregunto, pero no vamos a tener problemas porque son cuestiones que se están, actualizando ya prácticamente a cada rato, así que, ¿ah? Sí. ¿Cómo? Mañana, creo, en la plataforma pusieron un cartel, ¿ah? Bueno, es todo por hoy, ¿sí? Seguimos la próxima clase. Profe, Sí. profe, disculpe, y entonces nosotros cómo tomamos en el 30, en el de la deducción especial del artículo 30C, ¿la tomamos como una vez nada más? ¿O como 2.5 como... Miren, hagamos una cosa. Yo no creo no creo, digamos, que cuando ustedes rindan los exámenes, siempre tienen que, no es poner cualquier número, ¿sí? Pero ustedes ponen 30, apartado 1, o incrementada del apartado 2, y si me pones una B, o el adicional una B, que es el cálculo de antes, que es multiplicado por 2, o 2,5, que es el de ahora, nosotros ya sabemos que lo vas a entender, pero traten de no ponerlo al número directamente, o sea, díganos cuál es el apartado que están aplicando, por lo menos, ¿sí? Para que sepamos que Claro, saben. yo tengo la del 2022, pero me Porque figura nosotros nos uno, vamos a pero dar esto... cuenta que están usando la versión anterior, ¿sí? Pero tampoco para andar Claro. adivinando. ¿Ah? Listo, profe, gracias. Bueno, bueno.